Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les damos la bienvenida a nuestro tercer capítulo de la temporada Taller de Palabras, que desarrollamos con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín, quien es la responsable del Concurso Nacional de Cuento y Novela. También contamos con el apoyo, y estos capítulos se transmitirán a través de Cámara FM, la emisora de la Cámara de Medellín. Como saben, esta temporada busca acompañar a nuevos autores que con toda seguridad quieren participar del concurso y necesitan aún de consejos para poder llevar sus manuscritos a mejores puertos. Así que traemos recomendaciones de nuevos autores y autoras, así como recomendaciones de reconocidos editores sobre cómo leen, qué buscan en un manuscrito y cómo lo trabajan. Nuestro objetivo es apoyar a los nuevos talentos, brindando herramientas y consejos para enriquecer su escritura. Para el día de hoy contamos con la presencia del autor David Ríos, también conocido como Capitán Butrón, quien publicó recientemente en la editorial Yarumo, una editorial independiente que desde aquí también apoyamos muchísimo, el libro Un Dios Severo, una colección de cuentos que van a llamar la atención muchísimo y sobre todo por lo que van a escuchar a continuación. David es escritor y compositor bogotano, nacido en 1980. Su obra transmedia Butrón, Cuentos para Niños con Barba, ha sido ganadora de múltiples premios nacionales e internacionales, entre ellos la convocatoria estatal Crea Digital en los años 2013, 2015 y 2020. Su álbum musical, Songs for Kids with Beards, fue reconocido por el Ministerio de Cultura como mejor producción musical del 2016. Bienvenidos a este nuevo capítulo. David, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Muchas gracias por la invitación. No, muy chévere que nos estés acompañando en esta temporada que estamos realizando con la Cámara de Comercio de Medellín acerca de nuevas publicaciones, nuevos autores, pero claro, muchas veces una experiencia que nos remite, como es tu caso, únicamente a la escritura de un libro. Me refiero a Un Dios Severo, publicado en Yarumo Libros, siempre estas preciosas publicaciones que tienen David, pero tú no eres únicamente escritor, tú tienes una amplia experiencia creativa, transmedia, con muchos lenguajes. Quisiera que arrancáramos por ahí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de dónde ha salido tu vena creativa? ¿Cómo han sido tus búsquedas estéticas y de lenguaje? ¿Y en qué momento dijiste, miércoles, tengo un libro de cuentos? Creo que la primera experiencia creativa que yo tuve fue la música. Yo empecé a hacer música siendo joven, como por ahí unos 15 años empecé a hacer música. Y creo que esa fue como la primera experiencia que yo tuve de creación de algo. Es curioso porque yo desde siempre me acuerdo que siempre que he cogido algún tipo de, como de camino, ya sea la música o lo que sea, yo siempre he intentado hacer algo mío. Entonces, por ejemplo, desde que yo cogí guitarra, yo nunca intenté como sacar canciones de alguien ni nada, sino que me puse fue como a intentar mirar qué podía yo como unir yo mismo y hacer algo mío. Yo siempre he tenido como esa vena autoral. Entonces, yo empecé con música, después viajé a Alemania y en Alemania estuve estudiando arte un rato y allá estuve coqueteando un ratico como con la pintura y con el dibujo y estuve estudiando un rato y como que me moví en una escena y tuve un par de exposiciones allá. Y después volví acá y estuve trabajando otra vez en música, haciendo música para publicidad y para televisión y para un montón de cosas. Pero también siempre, lo que yo siempre quise ser fue escritor. O sea, todo lo demás es como que en el camino he hecho cosas, pero yo siempre he querido ser escritor. Tuve la fortuna de sacar mi primer libro hace unos 2018, si no estoy mal, que saqué un libro del proyecto transmedia que yo tengo con Editorial Planeta, y este que es mi segundo libro de cuentos, y apenas yo terminé ese libro, dije, bueno, ahora voy a escribir mi libro de cuentos. Y me puse a escribir el libro y duré 6 años escribiendo cuentos, y en algún momento sentí como ya tengo todos estos cuentos, y ahí fue el momento que me di cuenta que tenía un libro de cuentos. David, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que ha sido esta producción transmedia tuya, que si no me equivoco se llama Butrón, Cuentos para Niños con Barba? Y yo, es especial esto, pero creo que es cierto, y es como que yo siempre he tenido como una debilidad por la aventura y una debilidad por las artes. Entonces, como no pude ser aventurero, como que me imaginé un alter ego mío que era el Capitán Butrón y empecé a hacerle a ese Capitán Butrón como aventuras. Me decidí a hacer un video animado para una canción que yo tenía y que sonaba como medio marinera. Y yo, eso puede ser como algo para el Capitán Butrón, y empecé a hacer el video animado. Y estaba en medio de hacer el video animado, y cuando estaba haciendo el video animado dije, ¿por qué escribí un cuento para eso? Y estaba escribiendo el cuento, en esa época yo trabajaba en publicidad y un amigo me recomendó un ilustrador con el que trabajé mucho después, Sergio Chávez, un gran ilustrador además. Y con Sergio
le dije, venga, hágame unas ilustraciones para el cuento. Entonces estaba haciendo esas ilustraciones y de un momento a otro apareció una convocatoria para proyectos transmediales. En esa época se llamaba Sorprende Digital esa convocatoria, después se llamó CREA, se acabó en este gobierno. En la convocatoria como que me di cuenta que si hacía la convocatoria de alguna manera yo iba a ponerle un orden a todo ese proyecto como algo y como que lo que yo estaba haciendo era una vaina que hacía mucha gente, se llama Transmedia. Yo estaba haciendo simplemente las cosas que a mí me interesaban y como donde me iba llamando la curiosidad. Entonces realmente fue como una cosa de agarrar toda mi experiencia laboral y como mis ganas de hacer cosas también porque es un proyecto que a mí me permitió pues cumplir muchos sueños. Yo grabé un disco y lo grabé, me gané una convocatoria también para el disco y terminé grabándolo en los estudios donde yo siempre quise grabar toda mi vida. Grabé en Hit Factory en Miami, grabé en Neon Studios en Buenos Aires. Entonces como que es un proyecto que me permitió como vivir muchas cosas, me permitió sacar mi primer libro. Entonces digamos que fue una cosa que me brindó muchas posibilidades en la vida de hacer de cumplir todos los sueños que yo tenía de alguna manera. Y el guiño, es que yo no lo conozco, pero el guiño Sí. a cuentos para niños con barba implica también un interés tuyo en lenguajes de literatura infantil, juvenil, o es más bien un juego solamente con el tema. No, es que era más bien como que es un proyecto muy raro porque como tenía tantas ilustraciones, está tan recargado también en sus cosas gráficas, en sus cosas como visuales, sí, la animación, hizo un video de animación, que de alguna manera la estética era un poco infantil, ¿sí? Pero realmente yo no estaba hablando de cosas que yo pensara que fueran infantiles, yo estaba hablando de cosas de mi vida, de dolores, de un montón de vainas escondidas por ejemplo, en el libro, que es como una epopeya en verso, que a la vez son recetas de cocina y por el cual el capitán pasa por un montón de lados. Digamos que yo escondía como con un poquito de timidez lo que yo realmente quería contar de mi vida, haciéndolo casi como un juguetito de que pareciera infantil, pero yo nunca he sentido que el proyecto sea infantil. Me he dado cuenta que los niños a veces se acercan, pero también que por ejemplo la música, si uno escucha el disco y eso realmente va más allá de ser solamente como un lenguaje infantil. Igual Borges decía eso de que que antes no existía para fortuna de los niños eso que se llamaba ahora la literatura infantil, ¿no? Antes los niños leían los viajes de Gulliver, que no es para nada infantil. Entonces digamos que era una cosa así como por ese lado. Pensando precisamente en esas categorías y en esas divisiones, saber si era algo que te había interesado desde el principio o si más bien evocaba. David, hay algo que dijiste que quiero sacarlo también por la audiencia, por quienes nos están escuchando, pensando en estos nuevos autores o autoras que están a punto de mandar, a punto de publicar o con ese manuscrito o de pronto un poquito más atrás, con ese despertar de la vena creativa. Hay algo que dices que me llama mucho la atención, que tú siempre tuviste una intención de hacer cosas tuyas, de sacar canciones, pero al mismo tiempo tener tu canción, de crear y no solamente emular, sino también, aunque no sea perfecto, me imagino, batirte tú con esos materiales y con ese lenguaje. ¿Nos cuentas un poquito más sobre eso? Curiosamente, hace poco me acordé que tenía yo por ahí unos 5 o 6 años y a mi hermano le regalaron un teclado. Y me acuerdo que cuando mi hermano se iba, yo me metía a escondidas al cuarto de mi hermano y empezaba a tocar. Y me acordé que sin saber yo nada, yo hice como una melodía. Además me acuerdo que eran do mayor y todo, o sea, me alcancé, no me acuerdo que la melodía exacta, pero me alcanzo a acordar de que yo toqué y que hice una secuencia y que la repetí, hice como, digamos, como módulos musicales, por decirlo de alguna manera, llegó mi hermano un día y le dije, vea la canción que yo compuse. No tengo mucha paciencia, por ejemplo, para volverme un concertista de piano, pero apenas sé algo lo suficiente para intentar armar algo con eso, lo intento armar. Es como un impulso, no es ni siquiera una cosa que yo piense por allá filosófica, es que no, es simplemente un impulso. Con la escritura un poco igual, o sea, realmente a mí lo que me mueve es como la pasión y el amor que yo tengo por esas cosas, que es de verdad muy genuino y muy... O sea, realmente yo vivo para eso, ¿sí me entiende? Obviamente hago otras cosas para que me llegue plata y podamos vivir acá en la casa, pero yo vivo realmente para ese ejercicio de la contemplación del arte y también del ejercicio del arte. No, y es muy bonito y gracias por esa respuesta tan linda, David. Y además hay algo muy interesante y es que no hay que esperar muchas veces a tener ciertos bagajes, ciertas herramientas para uno atreverse a hacer las cosas. Entonces muchas veces es como, no puedo dar más de mí porque todavía no tengo que llegar a un nivel en el que pueda dar de mí. Y a veces podemos dar mucho aunque tengamos, pues es el ejemplo que nos acabas de dar con el contrabajo. Puedo yo hacer, aunque tenga muy poquito de conocimiento del otro, ya con eso puedo arriesgarme a hacer algo. Y eso desde el ámbito creativo me parece que es inspirador. Pues es que
Sí, por ejemplo, la gente generalmente, yo siento que la gente que no es música le tiene mucho respeto a la música. O sea, como de que yo le tengo también mucho respeto y cuando yo veo un gran músico, obviamente que lo respeto mucho y sé apreciar lo que hace, ¿sí? Pero al fin y al cabo yo siempre he pensado como que, por ejemplo, componer es simplemente poner un poco de ruidos juntos. O sea, si usted es capaz de poner unos ruidos juntos que de alguna manera tienen sentido para usted, las cosas bien. A mí me gusta que las cosas queden de muy buena calidad y me esfuerzo mucho por trabajar. Pero nunca he tenido, creo que para fortuna mía, ese miedo de, ¿será que soy lo suficientemente bueno para tocar esta guitarra? No, yo cojo esa guitarra y venga y toco con eso, ¿sí? Y así me ha llevado a tocar, en el disco tocaron músicos increíbles, o sea, y grabé con gente de verdad increíble, no solamente de acá, de Estados Unidos, de Argentina, el productor de Mercedes Sosa grabó un arreglo de cuerdas en el disco. Y ya hay como una especie de responsabilidad en mí que es como de, yo voy y canto encima de eso. Yo le recomendaría a la gente que no tuviera, o sea, que tenga el respeto, no de... Uno sí debe respetar el arte, obviamente, pero no un respeto que lo aleje a uno de hacerlo. Y hay muchas veces esas invitaciones también son muy importantes para que la gente le quite la solemnidad. Muchas Sí. veces que no es tanto la solemnidad, sino como las ganas de hacerlo. Siento que, David, siento que muchos de los temas que tienen tus cuentos en Un Dios Severo comparten algo de lo que nos estás diciendo. Sí me pareció sentir una elección de temas, es decir, dentro de la naturaleza propia de las relaciones humanas, elementos de aventura también, como nos has dicho, de investigación, pero me parece que tú buscas visitar ciertos temas en tus cuentos que se alejan de lo solemne y que se alejan de lo, digamos, como de lo institucional, digámoslo así. Nos cuentas ya un poquito, con esto podemos entrar en terreno, ¿cuándo sientes la necesidad de empezar a desarrollar estos intereses en un lenguaje literario? Ya nos decías ahora que era lo que siempre habías querido ser, pero ¿en qué momento te vas a una editorial o empiezas a plasmarlo ya y a buscar, a llevar esta búsqueda en letras? Pues lo primero es lo que te digo, como cuando saqué el primer libro y me lo publicó Editorial Planeta, entonces digamos como que yo sentí como, uy, me acaban de dar un espaldarazo berraco. Inmediatamente pensé como, bueno, ahora voy a pasar a escribir cuentos como los cuentos que yo toda la vida leí, toda la vida me encantaron, ¿sí me entiendes? De hecho, ahorita estoy escribiendo un ensayo precisamente de eso. Y es como hubo un libro, yo me di cuenta que hubo un libro que a mí me cambió la vida muy berracamente y es a mí un amigo, cuando yo vivía en Alemania, un amigo colombiano me envió de regalo un libro y ese libro se llama la Antología de la Literatura Fantástica que hizo Bioy Casares con Silvina Ocampo y con Borges. Ese libro tiene unos cuentos muy bonitos. La concepción que yo tengo de la literatura viene de ese libro, o sea, lo que yo siento que es literatura viene de la sensibilidad de ese libro. Y mucho también, mis cuentos, por ejemplo, tienden a ser, pues, creo que son fantásticos siempre, pero son esa fantasía que ellos entendían, es la fantasía que entendían los argentinos del siglo XX, que era como, como entendían la fantasía Cortázar, como entendía la fantasía Borges, como entendía la fantasía Bioy Casares, esa es la fantasía que yo de alguna manera busco. Entonces a mí ese libro me dañó la cabeza y me dejó pensando que eso era la literatura. Entre eso y que yo fui muy lector de Borges, todo el mundo dice, o sea, digamos que es como un lugar común, pero sinceramente yo fui muy lector de Borges en mi juventud, en mis 20 yo leí demasiado a Borges y con mucha atención y él me llevó a muchos autores que ahora son autores que yo leo mucho. Yo siento que todo ese libro y esa lectura de Borges fue la que a mí como que me dijo que era la literatura y yo quería escribir cuentos como los cuentos que estaban en este libro. Cuando estaba en México, yo vine a la presentación, estaba trabajando en México y vine a la presentación del libro en Medellín. Me llevé uno de los libros, estaba en el carro en un carro yendo a una presentación de otro libro de otro amigo y lo revisé y lo abrí y releí un pedacito de un cuento mío dentro del libro y pensé algo que me satisfizo mucho y me hizo sentir muy bien y como que me calmó un montón de demonios adentro y es como que pensé, yo ya soy uno de esos manes. Yo ya soy uno de esos manes que yo leía cuando era pelado y escribía esos cuentos. Yo ya soy eso. Ya tranquilo, ya relájese por ese lado. Ya esa parte de su vida usted ya la cumplió. Siga adelante, ¿sí me entiende? Ese libro a mí me cambió la cabeza, me mostró algo para lo cual yo tenía como una sensibilidad, no tanto de escribir, sino la sensibilidad de ese tipo de lenguaje de cuento, de ese tipo de cuento. David, gracias. Hay dos cosas que quiero aprovechar para preguntarte. La primera tiene que ver con la selección del género que ya tienes, que es el cuento. Sí. Gran cosa o gran parte del tiempo uno escucha que el cuento no se vende, que el cuento no tiene tanto movimiento, y eso uno puede pensar en ciertos momentos que pueda asustar
a la gente de no irse al cuento porque pues quién lo va a leer, no se va a publicar, no se va a hacer. Primero, ¿en algún momento sentiste, y esta pregunta ya la he hecho a otros que nos han acompañado en esta temporada, ¿sentiste en algún momento que te estabas poniendo una vara doble al irte por el cuento o no? Y tercero, hay algo muy fascinante en lo que nos cuentas y de nuevo es esta depuración de la solemnidad, porque es dejarte llevar sin ningún tipo de parálisis por uno de los grandes libros de nuestra literatura latinoamericana, que es esa antología del cuento fantástico. ¿Cómo hiciste para que esas cosas que te debieron haber paralizado, al contrario, te dieran alas y te dieran ánimos para seguir haciéndolo? Bueno, en cuanto a lo del cuento, es chistoso, pero a mí me parece tan curioso que los españoles sientan que el cuento es un género menor. Eso no lo sienten los ingleses, eso no lo sienten los gringos, eso no lo sienten los alemanes. Me parece muy curioso. Hay grandes escritores que solamente escribieron cuentos, entre esos Borges. Borges nunca escribió una novela. El cuento es un género muy raro. Está esa cita famosa de Cortázar que uno en la novela puede ganar como por rounds, pero en el cuento tiene que ganar por nocaut. Es difícil hablar acerca del cuento, son como cosas que nos contamos en formatitos cortos que de alguna u otra manera sí tienen enseñanzas. Lo que pasa es que no es una enseñanza a lo fábula. Esto habla acerca de la envidia, sino son cositas chiquitas, pequeñas píldoras que nos dan como observaciones acerca de la vida. Y hay que lograrlo en pocas páginas. Y hay que ser económico en el lenguaje. Y eso creo que también es una enseñanza para uno mismo como escritor sentarse a escribir un cuento. Un cuento no te permite ponerte a divagar, un cuento te obliga a ir a la carne de una. Tú tienes que ser económico y entonces yo creo que como que el cuento es un laboratorio mismo para el escritor, pero también es un formato muy bonito. La cosa de tú leer toda una historia y pasar por todo un universo en media horita en la casa es algo que le da el cuento a uno que es muy, 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 muy lindo, que no le da a uno la novela. La novela tiene otras cosas acerca de la profundidad de pronto de los personajes o eso. Y el cuento tiene además otra cosa también muy valiosa que es la trama, ¿no? Uno puede escribir una novela sin trama, pero un cuento sin trama es complejo. De pronto Carver lo lograba a veces. Hay un proceso de ingeniería que uno hace en el cuento para que la trama funcione. Aquí queda muy claro que evidentemente tu elección del cuento es por fascinación y poder llevarlo. Y optas por el cuento fantástico. Sí, lo que te digo, a mí me jodió este libro. A mí este libro me jodió Hay algo bonito en la cosa como en la fantasía. En la fantasía siempre está algo de lo metafísico, ¿no? Sobre todo en ese tipo de fantasía. Por ejemplo, en el cuento más hermoso del mundo de Kipling, que es este tipo, que Kipling se encuentra con un tipo que de alguna manera es como alguien totalmente prosaico, no me acuerdo, alguien de oficina, que termina teniendo acceso a sus vidas pasadas. Y él piensa que él a través de esos recuerdos él va a poder escribir el cuento más hermoso del mundo, porque este man le va a contar literalmente cómo era la vida en uno de esos. Entonces, como que esas cosas que se filtran ahí, a mí me gusta mucho. Por ejemplo, odio la gente que dice que da la metáfora y el significado de la metáfora. Esto es una metáfora de la violencia. Sonamos. Qué mala metáfora, porque usted fue capaz de explicar exactamente que era una metáfora. Entonces, ¿por qué no puso violencia? ¿Por qué puso la metáfora? Esas cosas que tiene la fantasía es que de alguna manera expresan cosas que son muy complejas de expresar y a las que uno no les puede poner nombre, entonces por eso le tiene que poner esa trama donde pasa algo más allá de la realidad. Entonces creo que esa es la razón por la que me gusta a mí el cuento fantástico, es porque ahí adentro de esas fantasías uno está contando cosas profundas de la vida de uno o de observaciones que hace uno del mundo, que siento que es como el trabajo de un escritor es observar el mundo y contárselo a los demás, ¿no? Y frente a estos temas de observación, ya se nos acaba el tiempo, David, pero Sí. no quisiera dejar de mencionar algunos de los cuentos de tu colección. Por supuesto, el que le da el nombre, Un Dios Severo, que es el último, pero también El niño más hermoso del mundo, porque lo estás sonando también con el cuento más hermoso. Pero si nos pudieras compartir uno o dos cuentos para que la audiencia quede con los nombres y quede un poco con la tarea, ¿dónde crees tú que mejor se representa muchos de los impulsos y búsquedas de las que nos has estado hablando? Yo siento que el cuento tengo tres cuentos que son los que más me gustan del libro. Y los tres cuentos me gustan por diferentes razones. El que creo que logré mejor, el cuento que yo donde siento que mejor trabajo hice, se llama El colmillo en el cristal, que es un cuento de un tipo que descubre como un intercambio epistolar entre un amigo de él que se murió con otro amigo que tenía el amigo que se murió. Y ese amigo es un cura y ese cura se decide ir a la tarea de buscar la huella fósil de Dios. Siento que logró una estructura además como muy fina de epistolar donde no se siente tanto el intercambio epistolar, sino que van dando como
suavecito, que va pasando de carta en carta sin que uno sienta tanto esos cambios de cartas, o incluso cuando se mete el narrador. Tengo un cuento que me gusta simplemente por el lenguaje que utilicé, donde me atreví a ser lírico. Siento que últimamente a la gente le da miedo intentar ser lírico, porque de alguna manera ser lírico es ser anticuado, entonces hay que ser súper seco y no me puedo permitir una idea y una imagen bonita porque, ay Dios mío, ¿qué me van a decir? Entonces, ese cuento se llama La Obra y es un cuento bastante raro porque es medio lírico, que es un cuento de una actriz que se presenta con un monstruo todas las noches haciendo una presentación. Y en ese cuento yo intenté ser muy lírico y es el cuento que siento donde como a nivel de lenguaje donde fui lo más lírico posible. Y el otro cuento que me gusta mucho, no sé si es por el cuento o por el trabajo que me tocó hacer, es el de Un Dios Severo, que es un cuento rarísimo, como de universos que se meten en universos, en universos, en universos. Y me gusta porque siento que hay una estructura muy compleja que logré, que es mantener un equilibrio entre todas esas cosas que están a punto de caerse todo el tiempo. O sea, como que es armar un castillo encima de un palillo. Siempre tuve la impresión de que yo era bastante cavernícola para escribir, o sea, como que yo escribía... Y después me puse a ver ese cuento y dije, no, yo en medio de todo hay un ingeniero ahí que está intentando armar algo muy complejo, de una estructura muy rara que no me fui dando... Ay, después fue que me di cuenta, ay, eso quedó un edificio, había que armar un edificio para que eso funcionara. Entonces siento que esos tres son los cuentos que a mí más me gustan. Pero si alguien me dijera cuál es el cuento más fácil para entrar al libro, diría que es Tierra Mojada, que es de un niño que se cae en un hueco. Y creo que eso es lo que más me gusta de ese cuento, es el argumento, porque termina siendo un argumento muy sencillo, pero que sí yo siento que tiene como una potencia poética muy fuerte y es un niño que se cayó en un hueco. Muy bonito, David. Muchas gracias. Y ya la audiencia se da cuenta cómo los temas, los cuentos que nos traes son temas que yo creo que difieren en muchos aspectos, en muchas perspectivas literarias con las que nos encontramos ahora. Y también muestra cómo hay una necesidad de escribir de cosas diferentes, con obsesiones o no, como ya nos has mostrado, pero sí de cuestiones diferentes y buscar otros registros. David, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Camilo, por la invitación y como invitar a la gente que está intentando escribir que escriba. O sea, no hay que... Yo, por ejemplo, soy muy enemigo de los talleres literarios. Yo no creo en eso. Pero entonces yo les diría, ¿tienen ganas de escribir? Nadie, eso no se los va a enseñar nadie. Nadie le va a enseñar a uno cómo escribir. Eso es una cosa que hay que aprender solo. Y es una Mm. cosa que uno va aprendiendo en los libros que uno va leyendo. Y en las cosas que a uno le van gustando y en las cosas que a uno le llaman la atención de la vida y en los comportamientos que uno ve en la gente y con la gente con la que uno crece. Entonces yo quisiera aprovechar, pues sabiendo para qué es el podcast, para animar a la gente a que se atrevan a escribir, a que se atrevan a poner sus cosas. Van a quedar bien o mal, al final no importa mucho, importa que uno empiece a escribir y que uno empiece a tener esa relación y esa aventura que es sentarse uno a intentar armar un texto que funcione. Sí, yo creo que eso es lo que mejor queda de toda esta charla que hemos tenido, que es un poco perderle el miedo a la solemnidad, perderle el miedo a la seguridad, incluso me atrevería a decir, y sino más bien abrirle las puertas a lo intuitivo, a los impulsos y sobre todo a esa curiosidad que ya David nos queda más que claro de dónde la has sacado y cómo la llevaste. Para la audiencia, no olviden que David Ríos, autor de Un Dios Severo, entre también otros que ya encontrarán de proyectos transmedia, pero este particularmente sobre el que hemos estado hablando, publicado por Yarumo Libros, siempre estos libros tan bonitos que nos da Yarumo. Pues David, muchísimas gracias por haber estado con Camila, muchísimas nosotros. gracias por tu interés por el libro y por No, las cosas que tengo que decir. Muchas a ti por gracias. habernos contado, a todos ustedes gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.